Hola amigos, soy Alessandro Cifuentes y hoy les doy la bienvenida a un nuevo programa de Realidad Mundial. El día de hoy tocaré el tema que fue tendencia desde las elecciones del 28 de julio, el fraude en Venezuela, donde un dictador pretende mantenerse en el poder pese a que su pueblo exige su salida. Desde marzo de 2013, Nicolás Maduro ejerce como presidente de Venezuela. Quienes conocen un poco sobre política hacen bien en considerarlo un dictador. Junto con su antecesor, Hugo Chávez, se han encargado de ir destruyendo poco a poco la libertad y el progreso del país llanero. ¿Cómo llegaron estos dos personajes al poder? ¿Y cómo ha cambiado para mal Venezuela en los últimos 25 años? A principios de los años 90, Venezuela era considerada una democracia sólida que había logrado mantener el poder en el voto popular por más de 35 años. La historia empezaría a cambiar en 1992, cuando gobernaba el presidente democrático Carlos Andrés Pérez. Por aquel entonces, se vivía una ligera crisis económica producto de un programa de ajuste económico impulsado por el gobierno. Justificándose en ello, el militar Hugo Chávez decidió encabezar un golpe de Estado que resultaría fallido y por el cual sería encarcelado. El líder izquierdista saldría en libertad 2 años después y es ahí cuando fundaría el partido Movimiento Quinta República, con el que postularía a la presidencia en las elecciones de 1998. En dichos comicios, Chávez obtendría la victoria con el 56,20% de los votos, dejando en segundo lugar al demócrata Enrique Salas. El plan de Chávez era convertir a Venezuela en un país socialista, siguiendo unas reformas sociales que él llamaba Revolución Bolivariana. Así, empezó por aprobar una nueva constitución en 1999, producto de un referéndum popular. Dicha constitución rige hasta la actualidad y sufrió algunas enmiendas en el año 2009 para permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de poder de una manera indefinida, lo que representa uno de los puntos más frágiles en la política del país, pues permite que, actualmente, Maduro pueda ser reelegido cuantas veces quiera. Sumado al cambio de constitución, Chávez nacionalizó industrias estratégicas para el manejo de petróleo, quitando puestos de trabajo a gente que laboraba en el sector privado de este negocio, y creó los consejos comunales, que poco a poco iría controlando casi en su totalidad. Entre 2003 y 2007, Venezuela gozó de una cierta estabilidad y mejora en la calidad de vida, producto de mayores ingresos por el petróleo y la caída de índices de pobreza. Posteriormente, algunos planes que Chávez implementó en este periodo serían investigados por ser la fachada de una red de corrupción. La crisis y las malas decisiones del gobierno empezaron a notarse en el 2010, cuando la economía venezolana empezó a tambalear por el gasto excesivo de años anteriores. Así, la inflación creció, la escasez aumentó y una crisis energética ocurrió. Todo ello mientras los índices de criminalidad aumentaban considerablemente, especialmente los homicidios y secuestros. Otros hechos negativos del gobierno de Chávez fueron la censura a la prensa o el arresto y exilio de opositores políticos. En este punto, Venezuela ya estaba en una aguda crisis política y el poder se ejercía de manera dictatorial. Chávez se hizo rápidamente aliado de líderes izquierdistas como Fidel Castro en Cuba, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. Chávez fallecería el 5 de marzo de 2013, tras 14 años en el poder. Quien asumiría la presidencia sería el vicepresidente y elegido sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. Desde el momento mismo en que Maduro asumió la presidencia, aparecieron las polémicas por su gestión. El artículo 233 de la Constitución establecía que quien debía asumir el gobierno era Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y no así el vicepresidente Maduro. Pese a ello, el Tribunal Supremo declaró como presidente encargado al actual mandatario venezolano. La crisis que inició con Chávez solo aumentaría con el paso del tiempo. En 2014, la escasez provocó protestas masivas que desembocaron en un proceso para revocar a Maduro del poder mediante un referéndum, el cual no tuvo éxito por el control que el dictador ejercía en el poder electoral, el Tribunal Supremo y las Fuerzas Armadas. La crisis institucional en el país se agravaría en 2017, pues todos los poderes del Estado eran dominados por el Ejecutivo.
En 2018 se dieron unas elecciones presidenciales en donde Maduro obtendría la reelección encarcelando a sus opositores, sin observación internacional y prácticamente amenazando a los electores para que voten por él. Cerca de 51 países no reconocieron esta elección por ilegalidad. Además, la OEA advirtió que se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad con una cifra de 9.000 ejecuciones extrajudiciales. Todo ello ha llevado a que más de 7 millones de venezolanos tomaran la decisión de salir del país, pues la crisis es insostenible. En los 11 años que lleva Maduro en el poder, se tienen registrados 45.000 casos de violaciones a derechos humanos, con documentación de torturas y trato cruel contra opositores. Así, un dictador no reconocido ha llevado a que Venezuela se convierta en un infierno en la tierra. Ante la coyuntura venezolana, cada vez son menos los líderes opositores que se atreven a hacer frente al régimen. Hace algunos años surgió el nombre de Juan Guaidó como una luz de esperanza, pero se apagó rápido por el poco reconocimiento internacional que tuvo. Para este año apareció el nombre de María Corina Machado, una exdiputada de la Asamblea Nacional que traía una propuesta completamente renovadora en la cual la gente creyó a morir. Por primera vez en 25 años se soñaba y se esperaba que pudiera haber un cambio de mandato en la política venezolana. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral anunció lo que todos podíamos predecir y es la victoria fraudulenta de Maduro frente a Edmundo González, el candidato opositor apoyado por María Corina. ¿Cómo se gestó este evidente fraude electoral? Las elecciones venezolanas de 2024 estuvieron llenas de polémica desde un inicio. Previo a los comicios del 28 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, órgano que está señalado de cumplir las órdenes de gobierno y de haber perdido independencia, emitió un fallo que inhabilitaba a María Corina Machado de ejercer cargos públicos en los próximos 15 años. Así, la oposición venezolana sufría ya de un duro golpe de cara a derrotar a Nicolás Maduro, pero esto no los frenaría, pues se anunció que Edmundo González Urrutia ocuparía la candidatura por la Plataforma Unitaria Democrática con el respaldo de Machado y todas las fuerzas opositoras del país. La campaña de González estuvo llena de obstáculos, pues se denunció que algunos medios de comunicación venezolanos recibieron recomendaciones del órgano regulador de la televisión en Venezuela para no tener una entrevista a una aparición del candidato en la programación. González declararía lo siguiente previo a la elección: mandan a la gente a hostigar, a fastidiar. Sin embargo, no estoy pendiente y ocupado en amenazas. No he recibido amenazas directamente a mi persona, pero tengo un equipo de funcionarios del Estado que están en las cercanías de donde vivo, prestando guardia allí. Por su parte, Maduro indicó los siguientes días previos a la contienda electoral: de esta elección dependerá la paz o la guerra, la estabilidad y la tranquilidad o la desestabilización total de este país hermoso. Definirá si Venezuela es una república independiente o si se convierte en una colonia gringa. Pese a los obstáculos que se le presentaban a la oposición, las encuestas previas a la votación daban como claro favorito a Edmundo González, con una diferencia de entre 20 y 34 puntos porcentuales. Por ejemplo, la encuestadora Consultores 21 indicó que González tenía una intención de voto del 60%, mientras que Maduro apenas llegaba al 28%. Todo indicaba que los venezolanos votarían por el cambio en las urnas y mediante mandato popular terminarían con el nefasto gobierno del dictador Maduro. Así, con una gran expectativa, se llegó a las elecciones del 28 de julio. Al momento de emitir su voto, Maduro declaró: "Yo soy Nicolás Maduro, presidente del pueblo, y reconozco y reconoceré al árbitro electoral, los boletines oficiales y haré que se respeten. Palabra santa". Las elecciones se vieron cuestionadas desde el principio, ya que, por ejemplo, se calculaba que los venezolanos con derecho a voto en el extranjero llegaban a unos 4 millones, pero solo se habilitó a unos 69.000. Desde horas antes de la tarde, María Corina Machado denunciaba que no se les permitía tener acceso a las actas oficiales y que estaban luchando por obtener la información oficial de la votación, lo que en cualquier país democrático del mundo sería imposible de suceder. La elección seguía y los boca de urna indicaban que Edmundo González estaba cerca del 70% de los votos, lo que sin duda alguna lo convertía en nuevo presidente de Venezuela. El mundo entero esperó escuchar el anuncio oficial del Consejo Nacional Electoral y todos veían expectantes la reacción que tendría Maduro ante los resultados.
Así, llegó el momento de escuchar el primer boletín oficial de la autoridad electoral, el cual tiene carácter irreversible. Las cifras que se dieron fueron las siguientes. Al 80% de actas escrutadas, Nicolás Maduro había obtenido el 51,20% de los votos y Edmundo González quedaba segundo con el 44%. Nadie con dos dedos de frente podía comerse semejante cuento. Era más que evidente que el fraude se había producido. El líder del régimen se había inventado cerca de 4 millones de votos a su favor con un descaro propio de los dictadores más crueles del mundo. Las reacciones de los candidatos tras el anuncio no se hicieron esperar. Maduro dio un discurso a sus seguidores, quienes no llegaban a 200 personas, agradeciendo la reelección y manifestando que los opositores no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Luego, como si de un acto de circo se tratara, retó al presidente argentino Milei a tener una pelea mano a mano. El dictador se burlaba de su pueblo una vez más. Por su parte, María Corina Machado y Edmundo González denunciaron inmediatamente el fraude electoral, manifestando que se habían violado todas las normas del proceso y que el resultado real era totalmente contrario al anunciado. Mientras tanto, más de 7 millones de venezolanos alrededor del mundo lloraban desolados, viendo cómo su país continuaba con la ola de sufrimiento y desdicha que empezó 25 años atrás. Luego de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, las críticas contra los mismos no se hicieron esperar. Presidentes, políticos, influencers y ciudadanos en general se manifestaron en contra del régimen de Maduro y exigieron que los organismos internacionales intervinieran para poder revertir estos resultados. ¿Cómo reaccionó el mundo ante este evidente fraude? ¿Y qué podría deparar para el futuro esta situación en Venezuela? Los líderes de diferentes países se pronunciaron en contra de los resultados emitidos por el CNE. Por ejemplo, Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos, indicó que su país tiene serias preocupaciones de que los resultados anunciados no reflejen la voluntad ni los votos del pueblo venezolano. Es fundamental que las autoridades electorales compartan de inmediato la información con la oposición. La comunidad internacional está observando esto y responderá en consecuencia, anunció. Cabe resaltar que nada de lo solicitado por Blinken ha sucedido aún. Desde Sudamérica, el presidente chileno fue aún más tajante con su comunicado emitido en la red social X, pues afirmó que su gobierno no reconocerá ningún resultado que no sea verificable y que los resultados publicados son difíciles de creer. Sumado a Chile, los primeros países en pronunciarse en contra de Maduro y en declarar que no lo reconocerían como presidente fueron Perú, Guatemala y Costa Rica. Por su parte, el presidente argentino Milei, quien fue directamente atacado en el discurso de Maduro, señaló que los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Así, el mundo democrático está más que convencido que Maduro no ganó la elección y que existe un evidente abuso de autoridad y un régimen dictatorial instalado en Venezuela. Respecto a las acciones inmediatas que se están tomando para revertir la situación, se sabe que Estados Unidos ha ofrecido una amnistía a Maduro para persuadirlo de dejar el poder. Mientras tanto, el gobierno venezolano ha respondido con 1.200 detenidos y 24 muertos en las protestas contra el fraude. Otros países que se han unido para mediar por la resolución del conflicto son Brasil, México y Colombia, quienes apoyan a la oposición venezolana y son un aliado vital en la lucha por un cambio pacífico en el poder. Por su parte, el dictador Maduro anunció que llamará a los tres presidentes de los países para explicarles que la situación ha sido malinterpretada y manipulada a nivel mediático. Además, indicó en una declaración que retará a Elon Musk a una pelea, lo que causó el delirio y los memes masivos en Internet. Por su parte, María Corina Machado ha indicado que seguirá presionando al gobierno e instó a sus seguidores a mantener la unidad frente a la represión. Se ha convocado a una gran movilización mundial para el 17 de agosto con el objetivo de protestar masivamente contra el fraude. El pueblo pide que el régimen no siga haciendo más daño, pues cada vez más personas desean huir de su país en busca de un futuro. Poco a poco, y por culpa de un dictador sin escrúpulos, Venezuela está perdiendo la esperanza, pero mientras existan valientes, la lucha contra Maduro continuará tan viva como siempre. Esperemos que los organismos internacionales actúen con severidad para obligar a que Maduro deje el poder,
De momento, esta situación no parece tener visos de fin, pues Maduro no tiene ninguna intención de reconocer los resultados verdaderos, los oficiales, los que sí ocurrieron, y solo reconoce lo que a él le interesa y lo que busca reconocer. Esperemos que para bien de todo el pueblo venezolano esta situación cambie en el futuro próximo. Seguramente el mundo y todos nosotros estaremos pendientes a esa situación. Hasta aquí llega el programa el día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Ya saben que me pueden dejar un like y una suscripción si es que les gustó el video. También me pueden seguir en mi red social de Instagram, donde me encuentran como Piero-Alessandro con doble S-Cifuentes. Yo soy Alessandro Cifuentes y esto fue Realidad Mundial.